Episodio número 3275. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 11 de noviembre. ¿Quién lo diría? Esta lección 7 superpoderosa, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y oye la frase que nos ocupa hoy: solo posee el poder quien se inclina para recogerlo. Oh, wow. Una frase bien poderosa. Ok, el poder solo lo posee el Señor Todopoderoso, por supuesto que sí, pero esto hay que tomarlo en su contexto, ¿no? Solo posee el poder quien se inclina para recogerlo. En breve mi comentario y el autor de esta genialidad. Excelente, excelente, mi gente. Aquí les saluda Omar Medina. Esta frase es de Fyodor Dostoyevsky, un destacado escritor ruso, Dostoyevsky, así creo que así se pronuncia, 1821-1881. Ok, ustedes saben que esta parte de mi programa diario es como cultural, tú sabes, cultural, general. Yo no soy una persona religiosa, dogmática, legalista. O sea, sé tomar estos autores de la literatura universal, sé entender sus temas y no ligo una cosa con la otra, ¿ok? Para nada. Porque la gente dirá, bueno, ¿cómo sí que el poder? Oh, perdón, aquí suena mi teléfono, pero no es el suyo, es el mío. Tú sabes, yo sé contextualizar las cosas. El autor lo que está queriendo decir aquí es, bueno, la humildad de aquellos que llegan a posiciones elevadas o algo, se han inclinado para recoger. O sea, él solo posee el poder quien se inclina para recogerlo. Habla de mantener la humildad cuando tú estás encumbrado, cuando tú estás en una posición alta, algo así. ¿Qué te parece? Eso es más o menos lo que yo entiendo. Alguien puede entender otra cosa. O de estos que algunas veces me escriben mis amigos a confianza, obviamente. No, Omar, el poder solo lo posee Cristo, porque Cristo es el dueño del poder. Yo, hermano, amén, excelente. Pero esto es parte de la literatura universal. Esto no tiene nada que ver con la religiosidad o el dogmatismo o algo así. Muy bien, vamos para hoy martes, altares de renovación. Continuando en esta lección de lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Oye, ¿cuánto hemos estado aprendiendo del Super Josué? Lecciones de Josué acerca de la fe. Segundas oportunidades, el libro de Josué. Y otro título que le pusimos a esto fue La fe que conquista. Vamos a orar. Antes, aquí tengo el texto a memorizar, Mateo 6:33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Escuché clarito que dijeron amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos, Señor, muy agradecidos a ti por la bendición de este estudio, de este tiempo para repasar este tema de las Escrituras. Disponemos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa y nos lleve a toda comprensión de la verdad. Fortalece nuestras vidas, sé con nuestros oyentes, en especial aquellos que han estado escuchándonos recientemente y sienten que van aprendiendo de lo que la Biblia enseña de estos temas. Que cada uno tenga esa experiencia de recibir estas nociones de vida para vida al leer y estudiar y escudriñar las Escrituras cada día. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, Señor. Amén. Ok, mi gente, aquí vamos, altares de renovación. ¿Cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Vamos a Josué 8:30 y 31 y vamos a comparar con lo que dice Deuteronomio. Me gusta mucho de Josué porque Josué era como apegado a la palabra, ¿viste? Sí, Josué, ese líder decidido, valiente, no siempre fue decidido, fue valiente, o sea, llegó a ser un aprendiz, pero llegó a tomar una confianza en el Señor inquebrantable. Era inquebrantable el Señor. Josué era un líder. Me encanta esa personalidad fuerte del super Josué. Decidido, valiente. Ahí no había doble cara ni doble moral. Era una persona de que iba de frente. En Josué capítulo 8, versículos 30 y 31 dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Estaba sujeto a la ley de Dios, el super Josué. Vamos a comparar esto con lo que enseña Deuteronomio, capítulo 11, Deuteronomio 11, 26 al 30. Aquí vamos, mi gente. Deuteronomio 11, 26 al 30 dice: He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová su Dios, que yo les prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová su Dios, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Tremendo. Y dice también Deuteronomio 27, ahora vamos al 27, los versículos 2 al 10. Deuteronomio capítulo 27, versículos 2 al 10. Allí dice: Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo les mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, o sea, martillo, algo así. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Me encanta la narrativa de la Biblia. Como yo les he dicho, mi gente, yo tengo muchos años de practicar mi fe adventista, muchos años. Me he cuidado mucho particularmente de inventar cosas, de crear posiciones, que todo es así, que todo es de otra manera, que yo entiendo que... Esa posición es peligrosa, muy peligrosa, porque uno termina objetando cosas hasta que se va para otro lado de la doctrina.
y termina aborreciendo lo que creía al principio. Los que tienen oídos para oír, que me oigan. Mira qué bonito esto, Josué. Josué siguió esa indicación. ¿Tú entiendes? Josué dice que no, que eso era antes, que la piedra. Que no, vamos a martillar esta piedra. No, príncipe. Josué agarró lo que decía ahí y lo hizo. Y ya. No tuvo que inventar, no, la piedra que vamos a buscar la vamos a alijar porque estamos en una nueva época, de ya estamos aquí. No, Josué era dedicado a seguir instrucciones, a estar con su pueblo, a identificarse con su Dios, a no traicionar sus raíces. Era fiel a su identidad de líder. No inventó posiciones. De que no, que ahora yo creía eso antes, pero ahora yo creo otra cosa. No, mi hermano. 1000 veces no. De verdad que ni sé por qué dije esto que acabo de decir, pero lo dije. Era necesario que se dijera. Entonces, ¿cuál fue la motivación del Super Josué? Vamos a ver. Aquí alguien escribió esta respuesta para mí. Sí, porque pedí ayuda aquí. Y lo hizo muy bien. Porque resumió ahí lo que era la esencia, ¿no? Bueno, cumplir con lo que Dios había mandado. O sea, primero renovando, reafirmando el pacto de Dios, ¿eh?, por el cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. Segundo, reconocer que la victoria venía de Dios. ¿Ok? En la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles de su derecho a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, al erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados, ¿ok? Y en este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. O sea, Josué siguió la indicación, se fue ahí, ¿no? Que la piedra era lisa y que vamos a martillarla, que esta es otra época. No, no, no. Él siguió instrucciones y ya. Tú ves. Ahí en esa lectura que tuvimos en Josué 8:30 en adelante, ahí se desempeña un papel importante en la configuración de todo el mensaje teológico del libro. Al vincular uno de los relatos más truculentos, violentos, truculentos quiere decir, yo nunca había visto esa palabra en mi vida, truculento, que sobrecoge o asusta por su morbosidad, exagerada crueldad o dramatismo. Oh, sí, 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 porque Josué hay historias ahí espeluznantes de gente que apedrean, que lo matan y todo. Entonces dice el autor, al vincular uno de los relatos más truculentos y violentos, la guerra, con algo totalmente distinto, una escena de reafirmación del pacto, la adoración, Josué nos remite a uno de los temas teológicos más importantes del libro y que aparece en su mismo comienzo. Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. El libro termina destacando ese rol de Josué. O sea, cuando dice allá en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová, esas cosas. O sea, era un tipo claro. Me encantará conocer a Josué. Entonces, era un líder claro, no inventaba. Yo como que no sé, hoy como que se me inspiró la vida para decir eso de que no inventaba. Y eso de las piedras me recuerda también más tarde con Samuel, ¿te recuerdas? Con lo de Ebenezer. Cuando puso la piedra y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, que uno suele pensar que Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y no, Ebenezer significa piedra de ayuda. Lo que pasa es que el profeta Samuel, al poner la piedra, dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, piedra de ayuda. Y la expresión, hasta aquí nos ayudó Jehová, que nada tiene que ver con el término Ebenezer. Ebenezer es piedra de ayuda. O sea, hay muchos casos en la Biblia donde, entonces, una piedra, el super Jacob, después del sueño, aquel que tomó la piedra, la puso, Betel, qué sé yo. Eso es bien interesante esa historia. A pesar de la importancia de la guerra y la conquista, hay algo más vital, la lealtad
a los requerimientos de la ley de Dios. La conquista era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de toda la humanidad. La fidelidad a los preceptos de la Torá, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, constituye la cuestión última en el destino de la humanidad. Josué escribió la copia de la ley sobre grandes piedras encaladas, distintas de las del altar. ¿Ok? Así las piedras, que probablemente contenían los 10 mandamientos, constituían un monumento aparte en las proximidades del altar y recordaban constantemente a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en el pacto. Poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo lo que te voy a decir ahora aquí. Oye esto. Josué prefigura a Yeshua, Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. Para lograr ese objetivo, tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él y para gloria de Dios. Como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1, 20. De verdad, mi gente. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a pegarnos a esto. Oye, yo te comento todo eso porque yo me he encontrado una serie de personajes, amigos míos, gente de 40 años atrás. De hecho, algunos de ellos de los que me instruyeron a mí en el mensaje adventista, metidos en corrientes diferentes, una cosa terrible. Pero ven acá, esta gente, los respeto, son mis amigos, los admiro, los apoyo, lo que necesiten, pero está fuerte, está fuerte. ¿Cómo es que tú creyendo en algo toda tu vida de repente, no, que ahora no es así, que eso está equivocado y que somos diferentes? Pero Padre de la Gloria, Señor, ayúdanos, ilumínalos. Como iluminado está aquí el Super Humberto. Ahora viene Humberto a hablar ahí sobre el significado de los altares y todo eso. Con su característico estilo llano y al punto, el asesor teológico Humberto Méndez nos llega desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Adelante, Super Humberto. Mis primeras palabras hoy debieran ser el que debiéramos pensar muy concienzudamente en renovar y edificar, establecer nuestros altares. En Josué 8:30 leemos: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Entonces Josué edificó. Es importante notar que la palabra entonces no es y Josué edificó. No, entonces Josué edificó. Como suele ocurrir, entonces aparece así en todo nuestro Antiguo Testamento. Es una anotación temporal lo que se está haciendo aquí. Con la captura de Jaí, Josué había obtenido el control del camino hacia Siquem. Recordamos, no sabemos de ninguna plaza fuerte en el norte de Betel, en esa parte del país. De otros pasajes de la Biblia, como en Josué 17:18, parece haber dado razones para pensar que gran parte de este distrito en el que se encuentran ahora mismo los hijos de Israel es sumamente boscoso. La Confederación de los Reyes del Sur tenía su centro muy al sur de este lugar y había una distancia considerable entre Siquem y las plazas fuertes del norte. Conforme a lo que ya hemos observado respecto al propósito de la conquista de Canaán, la ley del Dios de Israel debía ser proclamada y establecida lo antes posible en el corazón del país para ser desde entonces la ley de este mismo país.
para la promulgación de esa ley se llevó a cabo. Por eso debemos observar también que la orden allí dada exigía que la obra se realizara lo antes posible. Después de cruzar el Jordán, se debía de establecer ese altar al Señor. Tan pronto como Josué llegó a los montes Ebal y Gerizim, sin demorar y sin preocuparse por la inestabilidad de Israel ni por sus enemigos, confirmó el pacto del Señor con su pueblo, según lo leemos en Deuteronomio 11:27. Hermanos, no debemos pensar en posponer el pacto con Dios hasta que estemos establecidos en el mundo. Ni ningún asunto debe disuadirnos de ocuparnos y buscar lo único que es necesario. La manera de prosperar es comenzar con Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. Termine usted el versículo. Los hijos de Israel edificaron un altar y ofrecieron sacrificio a Dios como muestra de su dedicación a Él, como sacrificio vivo para su honor y también por medio del mediador. No olvidemos, por el sacrificio de Cristo, lo que lo hizo por nosotros, usted y yo tenemos paz para con Dios. ¡Hey! ¡Qué bien, qué bien! Muchísimas gracias, Humberto. Una cátedra ahí en cada comentario. Una cátedra en cada comentario con el asesor teológico Humberto Méndez. Muy bien. Finalmente, ¿qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? ¿Qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? Bueno, yo puedo pensar en la devoción personal o el culto familiar, tú ves, retiros espirituales que me encantan, vigilias, ayunos, ¿ok? Un espacio en la casa donde nos dediquemos a orar y leer la Biblia. Eso se le llama también cuarto de guerra, especialmente después de la película aquella de War Room, de unos cineastas cristianos que hacen unas películas preciosas. Muy linda esa película, Cuarto de Guerra, se titulaba en español. Un cuarto de guerra, la señora tenía como un cuartito donde oraba, con poder intercediendo ahí por la gente. Buenísimo, buenísima esa idea. Entonces de eso se trata, mi gente, tú ves. Mira qué bonita lección, mira qué práctico, cuánto se aprende. Aunque no sé quién habrá escrito todas esas piedras ahí que se escribía la ley en las piedras. Pero y Josué, fiel al dictado, ¿no? Con su identidad clara como líder. Ahí no había ambigüedad, ni doble cara, ni simulacro, ahí no había allante, como decimos en Dominicana, o sea, como una cosa falsa y queriendo aparentar que era correcta. O sea, estaba claro el Super Josué, súper claro, como claros debemos estar tú y yo. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Esta historia de los altares de renovación. Y güey, interesante esta historia de Josué, lo que significa y cómo levantar nosotros hoy día estos altares que equivalen a la construcción de un altar de la antigüedad. No tiene que ver con altares de santos, ni de cuadros, ni de yeso, nada de eso, para nada. Estos son altares más bien simbólicos de la devoción personal, que es un asunto que siempre he defendido. El culto familiar, cuando he estado en set familiar he tratado de practicarlo, hace años que no lo hago. Retiros espirituales, vigilias, ayunos, esos son los ejercicios espirituales, ¿eh? Un espacio en tu casa donde tú te dediques a orar, leer la Biblia, y llamado también cuarto de guerra. ¿Ok? De eso se trata. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Para siempre es tu misericordia. Venimos aquí, Señor, con mucho agradecimiento
por la luz que tenemos en tu palabra, porque es increíble las veces que leemos estas historias, estudiamos y resultan siempre nuevos estos temas para nosotros. Gracias, mil gracias, Señor, por esta tremenda bendición. Es un privilegio. Ayúdanos a estar a la altura que este privilegio conlleva la responsabilidad de vivir como tú quieres que vivamos y presentar a otros estas grandes verdades de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, escrito en rocas. Bueno, parece que continúa la porción de hoy para mañana miércoles, primero Dios mediante. En esta lección 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden el contacto con este servidor vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Si alguien le solicita a usted mi número telefónico, no tiene que consultarme para darlo, delo. Esto es un teléfono de dominio público y ahí puede cualquiera accesarme vía texto o audio. Realmente tal vez no llamadas porque vivo siempre con un tiempo muy comprometido, pero en texto o audio pueden darme un mensaje +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dile que sí, hay paz, hay paz.